grabar, compartimos pantalla. Bien. ¿Ven ahí? ¿La pantalla que estoy compartiendo? Sí. Sí. Bueno, Sí, en el primer punto, ve. buenísimo. En el primer punto, lo que ustedes tenían que hacer era armar un esquema de contenidos con las ideas principales del texto, las ideas secundarias y el contenido. Errores comunes que ocurrieron en este punto. Primero, en donde tenían que poner contenido, lo tenían que hacer de la misma forma en que estaban las ideas principales y las ideas secundarias. O sea, era también con frases nominales que tengan como núcleo un sustantivo. Hubo gente que me hizo un desarrollo en esa parte. Por ejemplo, a ver. Bueno, no, acá no particularmente, pero bueno, hubo algunos que sí lo hicieron de esa manera. Y esto está un poco mejor. No me acuerdo cuáles eran cuáles, pero perdón si voy un poco rápido. Yo, profe, creo. Bien, ahí Sí, va. hice un poco de desarrollo. Bien, esto por ejemplo, acá otro error también que hicieron, ponerme esto de los subtítulos y las ideas principales. Les había dicho específicamente en la clase que eso lo estábamos haciendo para que se entienda, pero que no iban dentro del texto. ¿Ves? Por ejemplo, esto ya es mucho desarrollo. La idea del esquema de contenidos es que se vea, por ejemplo, de esta manera. ¿Sí? El título, el subtítulo, otro subtítulo, otro subtítulo, otro subtítulo, y en el medio el contenido de cada uno de esos. Cuestiones importantes que resultaron como que fueron las tres cosas que les fui corrigiendo. Primero, el tema de la jerarquía de la información. Esto es el principal porque es el título. Los subtítulos, hubo gente que todos los subtítulos del texto me los puso en una misma línea. Y no iban todos en la misma línea, porque, por ejemplo, esto, peligrosa, potencialmente adictiva, puerta de entrada a otras drogas. A ver si alguien lo puso así de esta manera. No iban en un mismo grado, o sea, un mismo nivel de idea. Una iba englobada dentro de la otra. Por ejemplo, acá. Esto era un subtítulo principal, esto era otro subtítulo principal, y esto era otro subtítulo principal. La puerta, que era una puerta de entrada, iba dentro de este subtítulo, no estaba en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque esto es un argumento que sostiene esta idea. Entonces va adentro, no va en la misma línea. Acá si lo vemos así, está como en el mismo nivel de información. ¿Por qué es importante esto? Porque después nos ayuda. Hay alguien que tiene el micrófono abierto por ahí. ¿Qué harás si consigues salir de aquí con ese dinero? Está viendo una serie, me parece. Ahí va. Bien. Como les decía, temas que les corregí en este punto. Perdón, es que vino el albañil, me pasé a tocar el celu. No pasa nada. Como les decía, temas que corregimos en este punto, uno de los temas fue el tema de la jerarquía de la información. ¿Por qué es importante la jerarquía de la información? Porque nos hace primero a entender, primero, si ustedes comprendieron bien el texto, porque si uno cuando entiende toda la estructura del texto puede decir, por ejemplo, cuál es una idea principal y cuáles son ideas subsidiarias a esa idea, y cuáles son argumentos que están dentro de las ideas secundarias, digamos. Y esto ayuda muchísimo, por ejemplo, a armar el resumen. En general, quienes armaron un buen esquema de contenidos fueron los que armaron mejor el resumen. Profe, Sí. ahí usted recién mostró mi trabajo y se veía que estaba subrayado en violeta con una nubecita al lado haciendo la descripción, pero yo no veo eso, yo solamente veo lo que usted puso al final.
La nota final, no veo las marquitas que ¿Cuál recién era vi. tu trabajo? Fue Armas, Fratari, esa nubecita que está al lado, yo no veo, solo veo el final, ¿No? Y bueno, la nota final. lo abrís en Word. Ujú. Cuando abrís en Word, pones Sí. donde dice revisar, y ahí te tiene que aparecer. Ajá. Bueno, gracias. Si no, igual cualquier cosa lo vemos por aquí. Por ejemplo, ven, esta era una forma correcta de jerarquizar la información. Estos argumentos van adentro de este argumento que es más importante. Entonces, eso fue una de las cuestiones que les corregí. Otra cosa que les corregí, que acá se les marcaba también justo ahí que me estaba hablando a vos, Romina, es que la idea es que ustedes no usen verbos en las ideas. O sea, acá no pueden ir verbos, hubo varios que les marqué eso. La idea es que lo hagan todos con frases que no tengan verbos, cuyos núcleos sean sustantivos. Ven, por ejemplo, esto no sería, por ejemplo, esta frase, se entiende, digamos, más allá de que se entienda. ¿Cómo llegamos a prohibir la marihuana y por qué insistimos en seguir prohibiéndola? La idea es que ustedes puedan poner exactamente lo mismo, pero sin usar un verbo. Por ejemplo, no sé, la prohibición de la marihuana y la insistencia en su prohibición actual, y ahí estamos diciendo exactamente lo mismo, pero lo estamos diciendo sin un verbo, que es como se escriben en general los esquemas de contenido y cómo lo van a tener que hacer ustedes. Esto fue algo que les corregí a todos, pero que no les quité puntos por eso, porque no fue algo en lo que yo insistí cuando se los expliqué. Pero traten siempre de, por ejemplo, esto está muy bien. El discurso sobre las drogas, esto está muy bien. Ahora, otra cosa. Hubo mucha gente que me puso cosas del texto, pero que si yo vengo directamente al esquema de contenidos y no leí el texto, no tengo idea de qué están hablando. Por ejemplo, acá alguien puso sobre la puerta de entrada, sobre el argumento que decía que la marihuana podía ser la puerta de entrada a otras cosas, puso esto abajo. Se consigue en cualquier supermercado y es más barata si llevas el envase. Que es algo que dice el texto, que en realidad lo dice en relación al alcohol. Yo entiendo eso porque lo leí, pero la idea de los esquemas de contenidos justamente es que nosotros podamos mirar un esquema de contenidos y entender de qué trata el texto. Entonces, ojo con poner frases muy específicas, o sea, sacadas del texto, pero que no se entiendan a qué hacen referencia. Entonces, yo, porque leí el texto, hago la conexión de que esto en realidad es la referencia a que el alcohol funciona mucho más como puerta de entrada a otras drogas que la marihuana. Pero ahora, la idea es que nosotros podamos llegar acá, mirar esto y entender de qué va el texto. Así que por eso estas ideas tienen que ser más claras. Hasta acá, ¿vamos? Estoy viendo, a ver, alguien que hubo gente que lo hizo muy bien, estaba buscando quiénes eran. Bueno, sí, por ahí había, eso estaba bastante bien. Había algunos más. Bien, en fin, hasta acá, ¿alguna duda con el esquema de contenidos? Hubo algunos, por ejemplo, que me hicieron un desarrollo muy largo en el esquema. Por ejemplo, esto. O que incluso también hubo gente que puso acá cosas que no son tan importantes en relación a lo que dice el texto. Y generalmente eso también les repercutió en el resumen. Por ejemplo, acá encontramos, bueno, primero esto es un desarrollo muy largo para un esquema de contenidos. Recuerden que visualmente tiene que aparecer un índice. Cuando en un índice son frases que no superan el renglón, o los dos renglones como mucho. Además de que utiliza verbos, etc. Pero sobre todo lo que está mal, por ejemplo acá, es la información. ¿Por qué? Porque, y esto le pasó a muchos y a muchas, sobre todo cuando tenían que resumir el texto. Cuando ustedes resumen, lo primero que tiene que aparecer es, bueno, el texto habla
de esto. Y ahí tiene que aparecer ya la idea principal, porque nosotros lo que tenemos que hacer después es poder llegar a leer, a volver a ver esa ficha de autor que realizaron, o ese resumen, o esa ficha de texto, y tenemos que entender enseguida de qué trataba el texto y cuáles eran sus argumentos principales. Entonces, si yo empiezo y dice, bueno, porque en realidad el texto habla sobre Scrooge y los fantasmas de la Navidad, y el texto no habla sobre Scrooge, el texto habla sobre por qué hay que legalizar la marihuana. Esa es la idea central del texto. Lo de Scrooge es un recurso literario que el autor utiliza para hacer una comparación, para establecer una comparación, etc. ¿Lo pueden mencionar en un resumen? Lo pueden mencionar, pero eso no es lo principal del texto, por más que el texto comience de esa manera. Lo principal es la idea que el autor quiere decir, que quiere sostener, y que la dice al principio. En algunos textos la idea no está al principio, se va desarrollando de a poco, etc. Pero acá el autor dice su idea central al principio, y después lo que hace es desarrollar toda una serie de argumentos para sostener esa idea. Y de esa forma ustedes tenían que armar el resumen. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, quienes armaron un esquema de contenidos que quizás no estaba tan clara la idea principal, se iba un poco por las ramas con el recurso literario que había usado, con la ley Harrison, con como cuestiones muy puntuales del texto que no hacen al contenido o a las ideas principales, sino que hacen a cuestiones puntuales o cuestiones menores. Entonces, Profe, se escucha cortado, ¿se escucha mal? ¿O todos me escuchan mal? como que se me traba. Sí, se escucha un poquito cortado, profe. Bueno, no hay mucho que pueda hacer. De todas formas, la clase queda grabada, y queda grabada en general bastante bien. ¿El resto también me escucha cortado? O sea, ¿sería yo? Ya no se escucha mal, fue un ratito que se escucha mal. Ah, bueno. ¿Algo no se entendió? No, por mí no. Ok. Bueno. En definitiva, eso les decía. Lo que tiene el esquema de contenido es que tiene que estar cruda la información más importante. Entonces, por ejemplo, esto de lo que habla el señor Scrooge no iba, lo de quizás algún dato concreto tampoco iba, es solamente las ideas principales y los argumentos quizás que ayudan a sostener esas ideas. Bien, en el punto número 2 ustedes tenían que, voy a seguir abriendo algunos trabajos. En el punto número 2 tenían que incluir el nombre del autor, los datos del autor, los datos del texto, que había que incluirlos en una referencia APA, y luego hacer un resumen y retomar algunas citas. Bien, este creo que fue vuelvo al esquema de contenido, este creo que fue el que mejor han hecho. ¿Ya? Está bien jerarquizada la información, está escrito en frases nominales, cambiaron y pusieron o sea, no solamente usaron los subtítulos del texto, los usaron, pero también modificaron algunas cosas que quizás no eran tan importantes y pusieron lo más importante adentro en el contenido de cada subtítulo. Eso está muy bien. Otra cosa que les pasó a varios y a varias, y que no nos puede pasar en el informe: gente, me cambian los colores de las letras cada vez que copian de otros textos. Y esto no les puede pasar cuando entregan ningún trabajo. O sea, si están en un archivo Word, cuando copian algo, le ponen borrar formato y queda copiado con el mismo formato que ustedes están trabajando. Me pasa que me vienen escribiendo en Arial, en color negro, y de repente me empiezan a escribir en la letra que tiene el texto que acaban de copiar y con color azul. Entonces, eso es algo que, si es parte de una distracción, bueno, como consejo general y pedido también general, siempre
revisen antes de mandar, que no les pase eso. O por ejemplo, hubo alguien que me había escrito muy buen esquema de contenidos, pero el último apartado, que era una cuestión así, le quedó todo en una misma línea. Le quedó sin las viñetas. Y entonces, visualmente me parece como que pusieron esas ideas en el mismo nivel que el título. Y yo, más allá de que yo entienda que fue un error técnico, revisen los trabajos para que no les pasen esas cosas, porque después repercute en sus notas y repercute en la corrección, o sea, en el que el trabajo esté correcto. Mucho de las cuestiones relacionadas, por ejemplo, con las normas APA, tiene que ver con volver a revisar. Por ejemplo, acá hubo gente que me puso Cruz como parte del apellido, cuando alguien que se llama Juan Cruz, claramente Cruz no es el apellido, sino que es el segundo nombre, o es parte del nombre. Entonces, esto no va completo. Hubo gente que me puso la fecha de esta manera, a ver si alguien lo hizo por aquí. No, esto está bien. Bueno, cuestiones menores. El autor va nombre, coma, iniciales con punto, no de esta manera, no se dice la página. Ustedes traten siempre de revisar esas cosas. Esas cosas menores hacen al correcto formato de lo que ustedes están enviando. Hubo gente que me puso la fecha, por ejemplo, con número toda, y no, porque el mes va escrito de esta manera y no con números. Estoy viendo. Bueno, acá por ejemplo faltó uno de los... faltó el segundo nombre. Son cosas menores, o sea, yo las cuestiones generales se las corregí. O sea, las cosas más importantes era el tema de la jerarquización de la información, tanto en el esquema como en las ideas, y después de que hayan hecho correctamente las citas. Si faltó algún punto, alguna coma, no les bajé puntos por eso en el trabajo, no se los tomé como algo tan serio, pero sí son cosas que tienen que tener en cuenta. Bien, con respecto a el resumen. Me pasó en general que damos muchas vueltas para llegar a las ideas, a llegar a lo que dice el texto. Este que hicieron acá las compañeras creo que es el mejor en términos de que de manera muy sencilla, ven que es corto además, desarrolla casi todo lo que dice el texto de las ideas principales. Si ustedes lo leen, acá arranca y dice, bueno, la idea principal del texto es la importancia de la legalización y la regularización del consumo de la marihuana, ya sea recreativo o medicinal, mediante desmitificar algunas de las creencias que se fueron instalando en la sociedad a través de los años. Esto creo que está muy bien y creo que es algo en que muchos y muchas se enredaron. ¿Por qué? Porque si bien el texto habla de la peligrosidad, de la puerta de entrada a otras drogas, me lo tomaron como de forma literal, y el texto dice completamente lo contrario. Digo, hubo gente que me puso que uno de los argumentos que da es la puerta de entrada a otras drogas. Y el autor está diciendo exactamente lo opuesto. Está diciendo que en realidad hay un mito de que la marihuana es una puerta de entrada a otras drogas, pero esto no es así. Entonces, ojo con no redactar bien esas cuestiones, porque terminan diciendo exactamente lo opuesto a lo que está diciendo el autor. A ver si lo encuentro por acá, alguno que me haya puesto algo parecido. No. ¿Ves, por ejemplo, acá? Podemos resaltar argumentos que la definen como altamente peligrosa, adictiva y una puerta de entrada a otras sustancias. El autor dice exactamente lo contrario, como señalaron acá, el autor desmitifica esas ideas. Entonces, ojo con la redacción, y más allá de que yo entienda a qué se refieren, tiene que poder quedar claro eso.
bien, acá lo señalan bien, rompe con los mitos de que es peligrosa, adictiva y una puerta de entrada a otras drogas. Además de los beneficios que traería para el Estado si en el caso de que se regularice. Esto es una forma muy sencilla que encontraron sus compañeras de hacer el resumen. Hubo otros que también estaban bastante bien, ahora no me acuerdo cuáles eran en particular, pero otras de las cuestiones generales, y esto présteme atención porque es algo que van a tener que tener en cuenta cuando hagan el informe, que es que ustedes van a estar todo el tiempo retomando la voz de otras personas. O sea, ustedes van a estar usando ideas de otros todo el tiempo. Así que tienen que tener mucho cuidado con dar hacer grandes afirmaciones sin decir de dónde salieron, o incluso cuando están hablando de otro texto, pero no dicen cómo señala tal autor, o como dice Balián, o tal como o uno de los argumentos que. Entonces ustedes, por ejemplo, hubo gente que me puso la marihuana es peligrosa, o no sé, o hay que legalizar la marihuana, y no me dicen que es algo que dijo el autor. Lo ponen así y parece que es algo que están diciendo ustedes. Entonces hay que tener mucho cuidado en la redacción de referir todo el tiempo a qué es lo que dijo esta persona. Sobre todo ustedes que van a tener que hacer un informe cuyo formato es un formato en que casi no aparece la voz propia, sino que estamos todo el tiempo recopilando información y hablando de lo que dicen otros y otras. Entonces, mucha atención, se los corregí, se los fui marcando, cuando, por ejemplo acá, el fantasma de la prohibición presente habla sobre los argumentos del uso de la marihuana. Es peligrosa, es adictiva y es una puerta de entrada a otras drogas. O sea, primero que esto no es el fantasma de la prohibición presente lo que habla, sino que es el autor en este apartado, o como sea. Digamos, no hacía falta ser tan explícito, pero es el autor quien dice esas cosas. Y acá me pusieron, si comparamos, ¿qué tal cosa? Y ustedes no compararon en el texto, o sea, es una comparación que hace el autor. Entonces, todo este párrafo, digamos, se tendría que reescribir en orden de que se entienda que es un argumento que dice el autor. Entonces, por ejemplo, uno de los argumentos que señala Balián para decir que hay que legalizarla es que se han creado mitos alrededor de que es peligrosa, es adictiva y es la puerta de entrada a otras sustancias. Y señala en este sentido que si se compara la marihuana con el alcohol es mucho más peligrosa y es legal. ¿Sí? Esa es una forma de hacerlo. Pero digo, estas son las cuestiones que tenemos que estar atentos y atentas cuando vayamos a escribir nuestro informe. ¿Hasta acá bien? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a el resumen? No, profe, se entiende. No, profe, está bien. Bien, en el punto E, el último que tenían que hacer, tenían que tratar de meter las citas, o sea, de citar algo del texto con un poco, en un párrafo, o agregándole algunas palabras de ustedes. Por ejemplo, acá la idea no me voy a fijar tanto en cómo lo hacía, pero sí en esto de que citen bien. Y de hecho, en general, la mayoría lo hizo bastante bien. Primero, acá lo hicieron, es una cita directa, en que ponen primero el autor y el año, y luego el verbo, y al final la cita directa, la cita textual, y luego el párrafo. Esto está perfecto. ¿Qué pasó? Ojo con las citas que son más de 40 palabras. A muchos les pasó esto. Ustedes, como vieron y como vimos en la clase pasada, cuando una cita tiene más de 40 palabras, no va de la misma forma que las citas normales, sino que tiene que haber una sangría, o sea, tiene que correr todo el texto 2,5 centímetros creo que son, hacia la derecha, va en el párrafo solo, o sea, por ejemplo,
si esta cita tuviera más de 40 palabras, acá cuando termina y dice, tendría que haber un enter, o sea, tendría que estar en un párrafo aparte, corrido hacia la derecha y sin comillas, que es el formato. Si ustedes buscan en Normas APA la página que les dejé, ponen cita más de 40 palabras y les aparece bien el formato. Así que ojo con esas cuestiones. Si están en el Word, las pueden contar fácilmente las palabras. Por ejemplo, vamos a hacer así. Ponen, creo que es revisar. Sí, revisar, contar palabras. Y ahí les aparece, son 34. Entonces esta cita está bien. Si eran más de 30, si era más de 40, esta cita no iba a estar bien porque lo tienen que citar de otra manera. Hubo algunas que me citaron alguna de 40 palabras bien, pero bueno, no me acuerdo cuál era. Por favor, hubo gente, por ejemplo, acá me hicieron una oración de 3, 6, 9, 12 renglones, o 11, o 10. Pierde completamente el sentido de lo que se está leyendo. O sea, y esto se los voy a poner en un cartel así grande, de hecho, perdona a quienes que corrigen el trabajo, porque se los dejé como en mayúsculas. No escriban oraciones tan largas, porque es imposible seguir el hilo de cuál es el sujeto al que se están refiriendo, o sea, de sujeto, verbo, predicado. Hagan las oraciones, les va a solucionar la vida. No se entiende nada cuando pasamos los cuatro renglones. Cuando se pasan los 4 renglones, la oración se deja de entender. Se pierde cuál es el hilo, se pierde a lo que se están refiriendo. Ya capaz se están refiriendo a 4 cosas distintas. Separen por puntos las oraciones. Si llegaron al tercer renglón, ya están largos, digamos. O al cuarto. Más de eso ya es completamente inentendible. Así que les pido, y como consejo general para todos, para todas, no hagan oraciones tan largas. O sea, más de 4 renglones ya no se va a entender. De hecho, reléanlas ustedes y traten de identificar si se entiende a qué se están refiriendo. Bien. Bueno, esto está muy bien. Y eso sería más o menos lo que tenían que hacer con el trabajo. No sé si quedó alguna duda general, o a alguien le quedó alguna duda con sus correcciones que le hice en particular, si las pudieron ver. Esto se está por cortar, si llega a cortar, volvemos a entrar por el mismo link. ¿Esas correcciones las arreglamos y las volvemos a mandar o no? Solamente si les dicen, mira, por ejemplo, acá la nota es aprobado, así que quienes habían hecho ese trabajo no lo tienen que rehacer. Solamente tienen que rehacerlo y volver a mandar las personas que tengan, que les explicité en el final que tenían que rehacer el trabajo. ¿Estamos? Buenísimo, gracias, profesor. Bien. Pero bueno, la idea de esto es, o sea, hay mucha gente que aprobó y igual tiene errores. La idea de esta parte es que podamos despejar esas dudas y no cometerlos en el trabajo que viene. Así que por eso era un poco también